Buenas noches, Salta. ¿Cómo están todos? Damos inicio a un nuevo programa de Luciano Comunica. Tanto tiempo, el jueves pasado no hubo programación por el aniversario 204 del Día de la Independencia, 9 de julio, así que después de 2 semanas volvemos a encontrarnos aquí en la pantalla de TV Canal 2, a toda la gente que nos ve en el aire, en la ciudad de Salta, en todo el Valle del Lerma, a la gente abonada de Salta Cable Color, también a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales, sobre todo la fanpage de Facebook, TV Canal 2 Salta, nos están viendo en vivo en estos momentos. También se está modernizando la página web del canal, vamos a tener novedades con eso, y también puedes seguirnos en solumedia.com para ver la programación en vivo de TV Canal 2. Tenemos una jornada bastante movida en la Argentina y el mundo. La pandemia sigue haciendo estragos, lamentablemente. Si bien el número de contagiados bajó en relación a la cifra de ayer, que se batieron récord con más de 4.000 casos, hoy volvimos a tener 3.600 en la Argentina, con una situación conflictiva recién en un penal de Jujuy, en donde por peligro de contagio de coronavirus se amotinaron los presos y fallecieron lamentablemente 2 internos, con una situación económica bastante delicada, en donde recién hablábamos de los números del INDEC, que dio 2,2 el IPC del mes de junio. El índice semestral está en 13,6, un número bueno si uno lo compara con los últimos niveles de inflación del gobierno de Mauricio Macri, sobre todo 2018-2019, que tuvieron holgadamente por encima del 45%, batiendo récord de inflación el año pasado con casi 56, el número más alto de inflación teniendo en cuenta la última inflación elevada del año 1991, cuando Carlos Saúl Menem, mediante convertibilidad, salía de la hiperinflación de Alfonsín, que hizo estragos en el año 89 sobre todo, y después la convertibilidad estabilizaría un poco los precios con consecuencias económicas y sociales dramáticas, pero el índice de inflación de Macri llamaba mucho la atención porque había una economía caída, con niveles de actividad económica por el piso en los últimos 24 meses, con emisión monetaria cero, con tarifas congeladas debido a las elecciones, y así todo tuvimos un índice de inflación bastante alto que se lo va corrigiendo. Hay que ver qué pasa en el escenario post pandemia, porque el Estado argentino está, debido a la crisis económica y social angustiante de toda la sociedad, realizando enormes esfuerzos mediante aumento de la base monetaria, mediante emisión monetaria, para pagar ingresos familiar de emergencia, planes sociales, el famoso apoyo para el trabajo y la producción para las empresas argentinas. Así que de todo eso va a depender lo que queda de este año 2020, que va a tener una caída estrepitosa, pero es fundamental la renegociación de la deuda externa para empezar a acomodarnos y empezar a proyectar la recuperación en los años 2021, 2022 y 2023 que finaliza el gobierno del presidente Alberto Fernández. Tenemos un primer entrevistado aquí en el piso. Debido a esta situación económica, me parecía muy interesante charlar con un empresario del rubro gastronómico. Además es un dirigente político de larga trayectoria. Nos visita Tupac Pugioni. Tupac, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Luciano? Gracias por la invitación. Contame un poco, Tupac, cuál es la situación específica del sector gastronómico y del turismo en Salta, que sabemos que es, si no es la más golpeada en toda la provincia, pega en el palo. Sí, en todo el mundo, diría, ¿no? El turismo, y tristemente, triste y favorablemente de alguna manera, el turismo ha sido un motor importante para Salta, ¿no? Sí. Hoy se está perdiendo muchísimo del turismo. Tenemos 2 cuestiones en la gastronomía. Una es la gastronomía en general, que ha caído. El que hoy mejor factura, puede ser algunas confiterías que son contadas con la mano, digamos, sí, debe estar facturando capaz que el 50% de lo que facturaba antes, y muchos, en el caso de los que estamos en relación directa con el turismo, en este caso las peñas, pasamos a tener una facturación casi nula, te diría, ¿no? Intentando adaptarnos al mercado local. Pero bueno, no, la verdad que el mercado también está muy golpeado, todo el mundo está haciendo delivery, mucha gente que se quedó sin trabajo está vendiendo empanadas, haciendo cosas en su casa. Sí. Ya venía esto de hace un tiempo, y te recuerdo la situación del corredor Balcarce,
ya hace más de 2 años, porque digo, la pandemia llegó desgraciadamente este año, pero antes de la pandemia tuvimos 4 años de Mauricio Macri, que fue una economía durísima, ¿no? De recesión, de caída del salario, de caída del consumo, de pisando algunos picos que algunos decían ya es casi una hiperinflación, o en realidad era una hiperinflación comparada con países centrales, ¿no? Pero digo, la situación hoy, en este tiempo de desgaste, yo te diría que hace 4 meses que venimos sin facturación, muchas empresas relacionadas con el turismo, y bueno, a colación de todo esto se votó, hoy el Senado aprobó la emergencia para el sector del turismo, y esperemos tener alguna luz en el camino en cuanto a que hasta ahora, digo, la vez pasada el gobernador de la provincia hizo unos anuncios importantes de crédito a las pymes, etcétera, etcétera, pero cuando lo pone a esos créditos dentro de una circular o en el comunicado dice que tenés que ir a un banco. Nosotros ya hace 2 años que no somos sujetos de crédito, digo, porque la crisis económica que yo te diría casi que inventó el macrismo, ¿no? La caída de los salarios y todo esto, ya tenían la situación de la gastronomía, la rentabilidad y los márgenes gastronómicos ya eran muy pequeños, y ya veníamos debiendo muchísimos impuestos, digo, el tema de Macri no solamente contrajo la economía real y el poder adquisitivo de la gente, sino el agravante fue el tarifazo, claro, que golpeó muy fuerte, y el endeudamiento familiar y empresarial, porque no solamente fue un mega endeudamiento externo que realizó la Argentina para llevar adelante este modelo financiero de la bicicleta, sino que el endeudamiento familiar, el corte de la cadena de pagos ya se venía profundizando en el 18 y en el 19, ¿no? Sí, no, yo que sé, te digo, nosotros teníamos un nivel de servicios, en los pagos de servicios, que eran aceptables con Cristina, podías haberlo subido un 20%, 30%, pero no el tarifazo que se dio. Y la dolarización encima del tarifa. Se dolarizaron las tarifas. Fue una época que, obvio que hoy la pandemia tapa bastante, y muchos pareciera que no tienen memoria de lo que estábamos viviendo, ¿no? Miles y miles de empresas se fundían, se cerraban, crecía la desocupación, o sea, lo que sucedió en los años del gobierno de Mauricio Macri fue tremendo, sin contar el endeudamiento externo, porque son dos variables: una, ajuste absoluto para todos los salarios de los trabajadores, y eso influye directamente en el consumo gastronómico. Ajuste, recesión, inflación, o sea, esta inflación con restricción externa, nunca se había visto algo así. La peor mezcla, y nunca se había visto algo en tan poco tiempo, porque ni la dictadura militar logró tener 150.000 millones de dólares de endeudamiento, y vos calculás que un 60, un 70% se fueron a la fuga de capitales, que justamente ayer, hoy le hice una nota a Dalbon, al abogado Cristina, y claro, ahora la justicia le está pidiendo, justamente a causa de las escuchas ilegales, de toda la persecución que tenía Macri, porque armaron todo un sistema en el que estaba involucrado la justicia, los medios de comunicación, y las grandes empresas, los bancos, todos los beneficiarios de esto, ¿no? Y a causa de eso, de esas escuchas ilegales y todo lo que generan, bueno, la justicia lo cita a Macri y le pide el celular. Vos imagínate, cualquier vecino, imagínese, pues el celular está tu vida entera. O sea, te fijas en las cuentas de tu banco, imagínate las offshores, digo yo, ¿no? Las offshores que debe tener Macri ahí en el celular, y aparte, algunos estaban pidiendo la geolocalización del celular de Macri. Entonces te vas a dar cuenta que Mauricio Macri los llamaba a los jueces, mirá que venían a salvar la República, llamaba a los jueces, van a salir las llamadas a todos los jueces, a Bonadío, las llamadas que... Tanta desprolijidad, así tan alevosa. Una desprolijidad absoluta, porque lo que... No lo mandaba Angelici, él lo llamaba a Bonadío así de... Él llamaba, o sea, ese es el temor que tiene Mauricio Macri. ¿Por qué no entrega el celular? Porque vos decís, si la justicia te lo solicita, ¿por qué no entregarías? Te pones, como hizo Cristina Fernández, presentó todo, nunca dejó de presentarse a la justicia, ni Amado Vudú, por ejemplo, que era un caso emblemático, porque Amado Vudú
el tipo ya había tenido otras causas anteriores, nunca se escapó de la justicia, siempre se presentó, fue vicepresidente de la Nación, incluso con todos esos antecedentes el tipo fue detenido, ¿no? Digo, y todo el show montado con le pijama, ponían el casco, el chaleco, como si fuera un narcotraficante que alguien te iba a matar si confesaba algo, ¿no? Y después el apriete, porque esto no queda en la política, el apriete y la extorsión a los empresarios. No nos olvidemos. Los cuadernos ahí se destapó mucho, ¿no? Por eso te digo, ¿viste? Y ahí siguen las investigaciones y ahora van a pasar una vergüenza y un papelón absoluto. No solo los jueces, sino los periodistas que participaron en este hecho bochornoso, único creo en la historia de un país que se manipule de esta manera, ¿no? Bueno, en Latinoamérica hay varios países, Dilma Rousseff fue destituida, primero te acordás que había sido destituido Lugo, Nicaragua, o sea, hay varios países que Evo han Morales. Sufrido lo de Evo Morales ahora, que se vienen las elecciones y no quieren llamar a elecciones, porque hay que todo un ganarse trasfondo. cartas cobras, Y el viaje de Mauricio Macri a Paraguay llena de intriga cualquier espacio, ¿no? Porque podés pensar cualquier cosa con el viaje de Mauricio Macri a Paraguay, que está dando mucho que hablar y que el pueblo paraguayo también se siente bastante como ofendido porque no respetaron la cuarentena, no respetaron absolutamente nada, ¿no? Volviendo un poco a la realidad económica y personal del rubro donde vos laburás, me quedo pensando el hecho de, vos decías que hace 4 meses están aguantando sin facturar. Primero, ¿cómo se hace para seguir aguantando de esta manera? Y segundo, si la forma de hacerlo es reconvertirse y trasladar tu público cautivo del turista nacional o extranjero al público local, ¿cómo se hace esa reconversión? No debe ser fácil. Es difícil, y en una situación en donde ha caído tanto el consumo, no nos olvidemos que estamos en una provincia de las más pobres de la Argentina. Si vos te pones a ver sobre la población, En lugares siempre con Santiago del Estero y La Rioja estamos, siempre. Bueno, si vos te pones a ver los números, sí, te vas a dar cuenta que realmente quién sale a comer a un restaurante, a un bar, a un pub, un porcentaje muy pequeño de la población salteña. Sí. Y la oferta gastronómica siempre fue súper amplia, porque cualquier persona que vende una casa o recibe una herencia o lo indemnizan por algo, pone un barcito, pone una sanguchería. La gastronomía es un lugar muy trillado y al que todo el mundo fácilmente puede llegar de alguna manera. Entonces, la caída, si viéramos bien algunos números, te darías cuenta que es más del 70%. De los que quedamos, nos estamos peleando con un público que es muy finito en número, ¿no? Muy chiquitito ahí. ¿Entendés? Que personas que hoy con esta situación económica, porque esta situación económica es gravísima para todos los argentinos, ten el rubro que esté, así seas empleado, te pagan tarde el salario, si te lo pagan. La única gran ayuda que hoy tenemos las empresas es esta más o menos casi la mitad del salario que está pagando el gobierno nacional. La ayuda para el trabajo y producción, los famosos ATP. Ese es el único pilar por lo que no estamos cerrados mucho gastronómico. ¿Y se puede Tupac no solamente reconvertirse hacia el cliente cautivo salteño y además ayornarse, qué sé yo, tiendas digitales, Globo, pedidos ya? ¿Están haciendo esas cosas? Sí, todo lo estamos haciendo desde el día 1 que nos volvieron. Porque no te olvides, siempre critiqué al gobierno de Gustavo Sáenz porque entramos sin tener ningún caso, entramos en un cierre absoluto y total de la economía. O sea, nos comimos un mes y pico hasta que vino el primer caso, que fue un caso de un muchacho, un abogado joven que estaba en España, que su papá estaba muy grave y que se vino pobre volando, y que yo lo conozco, ese chico, una re buena persona. Se han dicho miles de cosas, pero si tu viejo está en la última, claro, yo no sé qué haría. Acá hay que ponerse en los zapatos, ¿no? Pero él se vino de esa manera y fue el único caso que teníamos, y teníamos la economía totalmente cerrada. Sí, ahora cuando el gobernador intenta querer, en este momento, que es el pico de la pandemia, volver para atrás, yo creo que muchos sectores sociales que hay circulación comunitaria, o sea, epidemiológicamente sería recomendable hacerlo, pero hoy no tendría que hacerlo, te digo, ¿no? Pero
ya creo que igual le cuesta hoy mucho a Alberto Fernández también mandar a fase 1, digo, la gente está cansada, ya veníamos de una crisis. No es lo mismo que cuando teníamos todo un fondo que aguantamos unos 2 años de Macri con los recursos que teníamos después del gobierno de Cristina o de Néstor Kirchner, que venía en ese tándem. Había un colchoncito ahí. Había un colchoncito que se fue gastando. Ahora, te toca la pandemia y el Estado tiene que salir y poner muchos números del PBI, lo que vos describiste apenas empezó el programa, que me coincido totalmente y es muy claro lo que dijiste. Ahora llegamos a una situación extrema, digo, de un comercio, pongamos cualquier tipo de comercio, gastronómico, comercial, de lo que fuere, tenés un costo para abrir tu puerta, para abrir el costo entre 200.000 y 600.000 pesos. O sea, el gobierno tampoco te puede poner eso para esta situación de normalidad, como ha pasado en los países centrales. Digo, sí. Hay países centrales que pusieron lo que había que poner. Sí, en Estados Unidos, el primer mes, en abril, creo que de 360 millones de habitantes a 170 o 180 le habían depositado, no sé, $1.600 en la caja de ahorro. Más que antes, claro, más que lo que podían ganar muchas personas, nunca se habían juntado con tanto dinero, y bueno, generaban cierto consumo, cierto ahorro también. Bueno, no es la situación que teníamos nosotros de un país que éramos un país normal, porque yo nunca me olvido de la campaña de Macri, decir, queremos un país normal. Éramos un país bastante normal, donde había crédito, un trabajador podía irse de vacaciones, aunque sea unos días, podía hacer la casita, arreglar tu casita o hacer tu casa, comprarte una motito, comprarte un auto. Digo, había muchas posibilidades. Incluso los bancos te ofrecían dinero, o sea, una cosa increíble, pero ahora nos encontramos en el peor de todos los escenarios económicos, y bueno, a Alberto Fernández le toca, como se dice, bailar con la más fea. Por supuesto que cada uno de nosotros también, porque un montón de familias salteñas están en una situación realmente desesperante, ¿no? ¿Cómo ves la gestión de Alberto Fernández estos primeros 6, 7 meses? Yo creo que tiene una gestión para la situación que le toca agarrar, bastante, no sé si diría profesional, científica, un tipo muy serio, ¿entendés? Lo veo con un alto grado de seriedad. Creo que... ¿Un buen piloto de tormenta sería? Hasta acá, para mí, la lleva muy bien a la situación, a pesar de lo que estamos viviendo todos nosotros, que excede a la voluntad de Alberto Fernández. Digo, nosotros estábamos discutiendo con muchos compañeros a nivel nacional la cantidad de programas que se iban a desarrollar. Nadie pensaba que iba a suceder esto de la pandemia. Programas de ayuda a las cooperativas, Argentina, a los municipios. No, había un montón de programas que ya estaban ahí en carpeta, en la línea de largada, y vino el coronavirus y nos metió en un cajón que desgraciadamente hoy hay compañeros que están diciéndole a Alberto, hay que profundizar algunas políticas, algunos cambios que son necesarios hoy en cuanto a la justicia, que era, creo que es uno de los grandes temas que Alberto llevó en la campaña, y que hay que hacerlo, porque con esta justicia, con lo que se está destapando la olla, con lo que vos estás viendo, Comodoro Pi y muchas justicias provinciales están en esa situación, ¿no? Y esto de las escuchas ilegales, todo eso, muchos gobiernos provinciales deben estar hartos de practicar estas políticas, porque nadie les dice nada. Digo, y desgraciadamente están acostumbrados las policías, los servicios de inteligencia, pero son prácticas que deberían haberse quedado en la década del 70, digamos. Y han pasado cosas horribles en Salta. El caso de las chicas, estas dos que dicen turistas, no eran turistas francesas. Investigadoras. Eso fue tremendo. Fue un caso que se ocultó, que se termina, aparece suicidado el jefe de policía, el jefe de la investigación. El caso de las dos chicas de la Luján y Yanina, tremendo. Hay muchas cosas que vos decís. Acá está metido el aparato de la justicia, de la policía, permanentemente hay denuncias. El otro día me gustó mucho la diputada La Coqui, Juárez, lo convocó a Abel Fleming, y Abel Cornejo. Abel Cornejo lo convocó, y la verdad que los casos, la cantidad de denuncias que tiene la policía y que no se investigan, de la cantidad de abusos que hay, yo te diría que estamos en una situación
de gravedad institucional los salteños, porque hay un nivel de represión y que el gobierno le empieza a dar y le genera cada vez más poder a la policía. Claro, agudizado y profundizado. Para reprimir, porque no convoca a los sectores sociales. Digo, este gobierno de Gustavo Sáenz no convoca a los sectores sociales a dialogar. Che, ¿qué vamos a hacer si hay tanto hambre? No convoca a los sectores productivos a decir, ¿cómo arrancamos cuando termine la cuarentena? Porque te mete un decreto 255 después transformado en ley que le da poder de juez a la policía. ¿Cómo le puede dar poder de juez a la policía si alguien tiene que controlar a la policía? La policía es un elemento de represión en una situación muy complicada, de narcotráfico, de todo lo que está sucediendo, porque uno de los grandes, para mí, errores de Urtubey es, él hizo campaña diciendo que luchaba contra el microtráfico. Y en realidad, a cualquier changuito que tenía un porro, lo que fueron, le plantaban lo que sea, y terminó la policía también enredada en el narcotráfico. Se agarraron muchos policías que estaban en esta situación, fue un escándalo. Digo, me parece que hay que sentar a la fuerza de la sociedad, al oficialismo, a la oposición, pero en un diálogo honesto, serio, y ver cómo se sale adelante. No es lo que está pasando, ¿no? Digo, el gobernador Gustavo Sáenz asume diciendo que la falta de democracia, le decía a Cristina de todo un poco, y ahora él no da ni conferencia de prensa. Se mandan más o menos mensajes por WhatsApp, audios que se le filtraron. La verdad que me parece que está muy lejos de la expectativa de un gobernador como peor para esta crisis, ¿no? Entonces, digo, si no convocás a los sectores productivos para que discutamos cómo salimos, porque no vamos a tener turismo, y no tenemos industria. Salta es una provincia totalmente desindustrializada. Sí, una economía muy primarizada. Esa economía no le puede dar de comer al conjunto de los salteños. Y en esta crisis los ingresos de la provincia deben haber caído abruptamente. Entonces, nosotros estábamos en una emergencia tremenda antes de que empiece la pandemia con el norte. Sí. 30 niños murieron de hambre, ¿no? Entonces digo, venimos de un lugar muy feo y no estamos caminando en un camino de diálogo. Lo que vos ves de Alberto Fernández, que a alguna gente le puede molestar, pero dice, bueno, Rodríguez Larreta es un dirigente importantísimo, lo sentamos acá, vení, charlemos con los gobernadores, los empresarios, a algunos no les gusta lo que tengo que hacer, pero lo tengo que hacer porque me toca esta gestión. Eve se enojó, yo comparto también la preocupación de Eve, pero a Alberto le toca un rol institucional y creo que lo está llevando, me parece que es el hombre para un momento como este, ¿no? Ahora, debiéramos tener mucho más a Alberto en estos diálogos francos, de sentarnos a dialogar y qué hacemos con lo que tenemos, cómo se reparte lo que tenemos. Muchísimas gracias, Tupac, por la visita. Estábamos conversando con Tupac Pugioni, dirigente político, empresario también, sobre la situación angustiante que está atravesando toda la sociedad argentina y salteña, atravesada por la crisis heredada de esta inflación con restricción externa, más la pandemia del COVID-19 que está azotando las economías de todo el mundo, incluidas las grandes economías de Europa y del norte de nuestro continente. Hacemos una tanda cortita, ya seguimos haciendo Luciano Comunica.